Una nueva entrevista del Congreso Despierta. Hoy tenemos con nosotros a Daniel Gavarró. Él es Sherpa espiritual, empresario, escritor, conferenciante, pedagogo. Le gusta definirse como una persona que camina junto a otras personas que están en proceso de autoconocimiento y despertar interior. Acompaña también a administraciones y empresas para que se adapten al cambio social y entrega al mundo educativo una mirada innovadora, enseñando a pensar y diseñando materiales únicos que comparte con ellos. Hoy ha venido a hablarnos de la revolución sin enemigos, pasos individuales y sociales que podemos dar para mantener la paz interior al margen de cómo evolucionen los acontecimientos. Bienvenido, Daniel, muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros. Pues encantado, Biel, de estar aquí en este congreso, ¿no? En Muchísimas estas gracias. jornadas para reflexionar sobre dónde estamos, hacia dónde vamos, cuáles son las claves para adaptarnos. Estamos en un momento extraordinario. En primer lugar, me gustaría preguntarte cómo has estado viviendo estos días, estos tiempos de pandemia, de confinamiento, de coronavirus, y cuáles son las claves que te han ayudado a mantener tu salud y tu bienestar durante estos días. Lo primero que me di cuenta es que la palabra confinamiento no me ayudaba. Es decir, cuando yo pienso que estoy en confinamiento me siento prisionero, me siento atrapado y no he decidido que eso sea lo mejor para mi vida. Aún así entiendo que a lo mejor es una opción adecuada para proteger a los demás y para protegerme a mí. Por lo tanto, estoy aislado en casa, pero decidí reconvertir la palabra confinamiento en la palabra retiro. Yo muchas veces hago retiros, es decir, me voy a sitios, estoy 15 días, estoy una semana, estoy un mes en silencio, sin contacto con nadie, para ir profundizando en mí. Pues muy bien, socialmente se me daba esta oportunidad. Por lo tanto, no estoy en ningún confinamiento, estoy en un retiro. Y ese cambio mental, ese darme cuenta que todo lo que ocurre en la vida cotidiana puede ser usado para crecer interiormente, pues ha sido la palanca que me ha permitido vivir estas circunstancias, yo creo que con alegría. A veces hay gente que me telefonea y me dice, ¿cómo estás? Y digo, ¡ay, pues muy bien! Y dice, ¡caramba! ¿Qué está ocurriendo? Digo, pues porque he decidido no pelearme con el mundo y aprovechar lo que está ocurriendo para crecer. En realidad, muchas veces nosotros separamos, por ejemplo, las dificultades sociales o lo que nos pasa en la vida, el mundo laboral, de mi mundo de crecimiento personal, lo familiar. Una mujer una vez me decía, es que tengo 5 hijos y claro, yo no me puedo dedicar a la vida espiritual. Y le digo, hombre, ¿sus 5 hijos son su vida espiritual? Por lo tanto, esta idea de que este confinamiento puede ser un retiro y cómo lo aprovechamos para crecer interiormente y para crecer como sociedad y como empresas me parece un reto extraordinario. Ostras, me encanta. Si quieres que podemos terminar aquí ya. Has mencionado algo que encuentro muy interesante y es el hecho de que el cómo experimentamos la realidad no viene determinado desde fuera, sino que viene determinado por una elección interna. Desde fuera nos dicen que estamos haciendo un confinamiento, a nivel interno decido que estoy haciendo un retiro. Y esto cambia la perspectiva de toda tu experiencia vital en este momento. Sí, yo creo que nos hemos olvidado de algo que es muy básico y muy fundamental. Nadie puede pensar por mí. Todo lo que yo pienso lo he decidido pensar yo. Entonces la pregunta es, ¿qué decido pensar? ¿Cuál es el significado que yo doy a mi vida? Y eso no quiere decir que pueda engañarme, porque eso es otro gran absurdo. Es decir, yo no puedo pensar que cada día soy más joven, más joven, más joven, más alto y con más pelo. No, esto no es así. Pero sí puedo decidir que al margen de que mi cuerpo envejezca o de que sea calvo, al margen de el significado que le doto a ello. Y el significado, es decir, solo yo puedo pensar por mí, solo yo puedo sentir por mí, por lo tanto yo debo asumir la responsabilidad de lo que pienso y de lo que siento es mía. Y eso me da un poder extraordinario, porque entonces, esto que la gente dice, es que mi padre me pone de los nervios, es que no soporto a los políticos, eso no es verdad. Tu padre no te pone de los nervios, tú te pones de los nervios. Cuando ves a tu padre porque no sabes manejarte con él. Tú te pones histérico cuando oyes a ciertos políticos porque no sabes manejarte con ciertas realidades. Paréntesis. Y no quiero hacer eh, política barata en el sentido de que no es verdad
que todos los políticos sean iguales, no es verdad que la mayoría de políticos robe. Hay muchísimas personas que están trabajando en el ámbito social, y social quiere decir política, para hacer de este mundo un mundo mejor. Y yo creo que lo que estamos viendo ahora es un reto, es una crisis, es una encrucijada, ¿no? Y nos está permitiendo plantearnos hacia dónde queremos seguir, ¿no? En este plantearnos hacia dónde queremos seguir, desde tu punto de vista, ¿hacia dónde queremos seguir? O hacia dónde deberíamos seguir para empezar a sentar las bases de un cambio, de una transformación que el mundo, el planeta y muchas personas estamos pidiendo a gritos? Yo creo que lo que ha ocurrido ahora es algo muy extraordinario y con esto voy a hacer una foto de dónde creo yo que estamos, ¿eh? Creo que estamos en un lugar que no habíamos estado nunca en los últimos cientos de años. Wow. Estamos en un lugar en donde desde la Revolución Industrial lo que ocupó el centro fue la maximización de los beneficios económicos. Es decir, cuando entonces primero de economía, lo que te dicen en la universidad es el objetivo de las empresas es maximizar los ingresos. Maximizar los ingresos quiere decir cuanto más dinero mejor, y eso quiere decir que vivimos en la sociedad que desde la Revolución Industrial, hace 200 y pico de años, 300 años, cuando empezó con la ilustración, etcétera, 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 pues puso en el centro el dinero. ¿Qué quiere decir el dinero? Quiere decir que si tú no tienes 50 céntimos para pagar una vacuna, morirás. Que si tú no tienes X dinero para comprarte una manzana, pues te mueres de hambre. Porque tú vales menos que lo que vale la manzana. Es decir, Tú el vales dinero... menos que el dinero. Sí, exactamente. El dinero tiene más valor que la dignidad de las personas. Y eso ha ocurrido desde la Revolución Industrial. Posiblemente antes también, pero desde otra perspectiva, porque estábamos en otro ámbito de cosmovisión. Lo que ha ocurrido ahora ha roto esa lógica. Yo no sé si con conciencia o inconscientemente, pero muchos gobiernos, ante dos opciones, una opción era, mira, nos lavamos las manos con cuidado y vamos a trabajar. Sabemos, como dijo, por ejemplo, Boris Johnson, que esto va a suponer la muerte de, en el caso de Gran Bretaña, 450.000 personas, pero no hay que preocuparse. La mayoría de ellas van a ser jubilados, así que nos vamos a ahorrar muchas pensiones. Y luego los que no sean jubilados serán gente, no serán niños ni niñas ni adolescentes en su gran mayoría, sino que serán personas que tienen trabajo y por lo tanto reduciremos el paro. Fíjate qué jugada tan genial. La visión materialista del asunto, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sería bestial. Pero no, esa no fue la opción que se ha tomado, no sé si consciente o inconscientemente. Se decidió que lo más importante era la vida de las personas. Por primera vez se ha decidido que es posible deteriorar el sistema productivo con tal de que las personas vivan, incluso con personas que no son productivas, que son las personas jubiladas, que vista desde una perspectiva económica, que no comparto, pero que entiendo, pero que está ahí, son personas que en este momento solo producen gastos. De hecho, sobre todo, perdona, pero es que sobre todo, es que es muy bonito lo que estás diciendo, porque sobre todo la razón por la cual se ha mandado a paseo el sistema productivo ha sido especialmente para proteger este tipo de personas. O sea, Sí. las personas que menos producen. O sea, realmente el cambio es abismal, porque no estaban protegiendo a la clase trabajadora, por decirlo de alguna forma. Estaban protegiendo a gente que no va a volver a producir. Es precioso. Sí, es precioso y es la primera vez que pasa. Porque hasta ahora siempre en el centro estaba el dinero. Y yo creo que eso se ha hecho de una forma muy inconsciente. Wow. Pero la oportunidad que se nos abre, es decir, hacia dónde vamos, cuál será la nueva realidad, esa es extraordinaria. Porque durante muchísimos años esto no se había producido. Por lo tanto, hay una grieta. Y esta grieta yo creo que hay que aprovecharla. Entonces, ahí sí que nos podemos plantear hacia dónde vamos, cuál será nuestra nueva realidad. Y si quieres que te diga la verdad, ¿sabes hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Nadie lo sabe. Y quien afirme que lo sabe, miente. Porque nosotros no podemos saber cuál es el futuro. Lo que sí podemos saber son algunas cosas. La primera es que la realidad
no obedece a la inercia. Es decir, que si yo no actúo no va a cambiar nada. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa, que esta acción deberá ser inteligente y amorosa, y esa nos llevará a un despertar. Por eso es bonito que estas jornadas se llamen, este congreso se llame Despertar. Pero puede ser que fallemos. Y entonces simplemente lo que sucederá es que seguiremos sufriendo. Es muy bonito. Sí, pero el sufrimiento no tiene más importancia. El sufrimiento solo indica nuestra ignorancia. Y por lo tanto el sufrimiento en realidad es la puerta, que es una puerta, es un timbre que nos dice, atraviesa esta puerta, ven por aquí, por donde vas no está bien. Lo digo porque hay mucha gente que se carga el sufrimiento, se carga lo que estamos viviendo a nivel social cuando son cosas que no nos gustan, pero en realidad es como cargarse la fiebre. No tiene ningún sentido. La fiebre es un indicativo de que el cuerpo no está ajustado, de que está ocurriendo algo. Bueno, pues las desigualdades, lo que la gente llama injusticias, este tipo de cosas son en realidad solo síntomas que nos dicen, por favor, ajustar. Por lo tanto, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que tenemos la oportunidad de abrir una nueva realidad. ¿Que la aprovecharemos o no? Pues no tengo ni idea. Y aquí, si te parece, igual podemos reflexionar sobre hacia dónde vamos como personas. ¿Qué sería sufrir? ¿Qué sería despertar? ¿Hacia dónde vamos como empresas? ¿Qué sería sufrir? ¿Qué sería despertar? ¿Y a dónde vamos como sociedad? Es decir, como administraciones públicas, como política, llámale como quieras. ¿Qué sería sufrir? ¿Qué sería despertar? Me encanta, vamos de cabezas. Sí. Mira, como personas individuales, yo creo que tenemos dos opciones. Una opción, seguir centrados en el tener, que es la lógica esta de que el dinero tiene más valor que yo, pero que es divertido porque se lo he dado, entonces me centro en el tener en lugar de en el ser. Es algo que Trump ya hablaba hace más de 60 años. Entonces, pero centrados en el tener prestigio, en el tener juventud, en el tener poder, en el tener dinero, en el tener salud, incluso en el tener crecimiento personal. ¡Qué tontería! Hay toda una serie de gente que acumula y ese sería un gran error. Y la otra sería darnos cuenta que lo importante es descubrir quiénes somos, descubrir cuál es nuestra identidad, quién soy yo en realidad. Darme cuenta que yo soy una capacidad de comprender, una capacidad de amar, una capacidad de hacer. Darme cuenta que en realidad todas las dificultades que existen en la vida son solo un reto para que yo me descubra y que lo importante es este ser, este que se está percibiendo a sí mismo. Y por lo tanto pasaríamos de una cultura del tener a una cultura del ser. Una cultura en la que yo me daría permiso a mí para ser quien estoy destinado a ser, pero a la vez te daría apoyo a ti para que tú fueras. Es decir, una cultura más amorosa. Curiosamente, esto no es raro, no es raro, no es raro, no es... Lo digo porque hay gente que dice, pero esto es muy lejano. No es verdad. Se trata de que los valores que estamos aplicando ahora a nuestros amigos y amigas y a las personas que amamos, las apliquemos al resto. Es muy simple, es muy simple. Lo digo porque si no parece, pero esto vamos a tardar siglos. Bueno, pero la humanidad los tiene, los siglos. Pero, sí, yo no, pero la humanidad los tiene. Eso también tiene que darnos muchas calmas. Lo digo porque a veces tenemos mucha prisa individual y los cambios colectivos requieren tiempo. Pero aún así es bastante más sencillo de lo que parece. A nivel individual, yo ya, con las personas que amo, yo ya estoy aplicando una serie de valores. Estoy a su lado, los respeto, espero a que me pidan ayuda, no los critico, entiendo que tienen derecho a equivocar. Eso con la gente que yo amo, pues se tratará simplemente de aplicar eso a un nivel social. Y ese será un cambio que aplicaremos a las personas individuales cuando nos demos cuenta que podemos optar entre el tener o el ser. Y ese yo creo que será el primer nivel. ¿Dirías que este es el primer paso en todo este proceso que estás definiendo? Esta elección individual, personal, de pasar de ese tener, de ese enfoque hacia afuera, hacia afuera en el sentido de posesión, a esa mirada hacia adentro, a eso que ya somos sin necesidad de coches, de casas, de trabajos, de XXXX. Sí y no.
Sí, porque la sociedad es el conjunto de la suma de los individuos. Mm, Por lo tanto, es imprescindible que los individuos cambien. Si los individuos no mm, cambian, la sociedad no puede cambiar. En este sentido, sí. Y en otro sentido, no, porque, y además ahora lo voy a ilustrar cuando hable de política o de administraciones públicas. Porque, porque cuando cambia el entorno, cuando cambian las normas, eso ayuda a las personas que están en ese entorno a crecer. mm, Es decir, no es mágico que el 100% de la población occidental actualmente sepa leer y escribir cuando es adulta. mm, En cambio, hace 500 años, lo que era lógico es que cuando llegaban adultos no supieran leer y escribir. mm, Porque el contexto social marca lo que se espera de ti. Y cuando lo que se espera de ti es mucho, tú das mucho. Por lo tanto, que cambien las personas es fundamental. Pero otra forma de ayudar a cambiar a las personas sería cambiar el entorno. Es decir, a partir del momento en que tú haces unas legislaciones, unos cambios de estructura económica, eso también lo decían otros filósofos, por ejemplo, Karl Marx lo hablaba de cómo nosotros nos entendemos a nosotros mismos en función del contexto global. Y por lo tanto yo creo que es un diálogo entre el cambio individual y el cambio colectivo. Cuando hay personas que no ven necesidad de cambiar, pero de repente su entorno cambia, su cambio personal se produce de forma natural. Y al revés, cuando personas empiezan a cambiar individualmente, el colectivo cambia. Lo bonito sería encontrarnos en esta dualidad o en este diálogo. Y ahí se me ocurre que en este momento el mundo de lo social, el mundo de la política, tiene también dos grandes opciones. Una opción es seguir con la meritocracia. mm. El mundo es básicamente meritocrático, es decir, quien tenga más mérito, pues se queda más cosas y se acaba la historia. Un mundo de un igualitarismo que genera desigualdades. Es decir, cuando yo finjo que todos somos iguales y no me doy cuenta que las personas son diversas, tratar a los distintos de forma igual es generar desigualdades. Esto es muy evidente, por ejemplo, yo que sé, imagínate que estamos en un colegio y en una clase pues hay 30 niños y niñas, y hay uno que es sordo y el otro que es ciego. Mm, Pues mejor nos adaptamos o si no los dejaremos para atrás. Es decir, pretender que todas las personas somos iguales y tener una falsa idea de libertad y de igualdad genera en realidad unas fricciones y unas rupturas sociales muy importantes. Ese sería un riesgo que implicaría pues meritocracia básicamente de poner el dinero en el centro y seguir como hasta ahora. Y la otra opción, que para mí es la buena, para mí la otra opción. Wow. Ahora voy a decir una animalada, ¿vale? Voy a decir una animalada, pero además yo tengo un libro, yo tengo un libro escrito sobre este tema que acaba de salir ahora que además se puede bajar gratis, ¿eh? No. Se puede comprar en papel también, casi me compro un jersey nuevo, pero se puede bajar gratis de mi página web en el ámbito de administraciones públicas. Yo creo que lo vamos a entender de una forma muy sencilla. Voy a ser terrorista, ¿vale? Afirmo que no todos los cuerpos adultos, no todas las personas con cuerpo adulto tienen psique adulta. No estoy hablando de personas con disminuciones psíquicas. Estoy hablando que no todas las personas con un cuerpo adulto tienen una capacidad empática adulta. Que no todas las... Y eso es un hecho. A veces, mira, a veces solo hace falta estar reunido en una reunión de vecinos, en un edificio, y darse cuenta que este edificio es una locura. Que parece un programa de tele. Porque hay gente que no es empática, hay gente que se enfada, hay gente que vive desde el odio y tienen cuerpos adultos. Nuestra hipótesis es que todas las personas adultas están maduras. Y lo que yo digo es que no todas las personas adultas están maduras. Pero eso que yo estoy afirmando se puede demostrar, y hay toda una colección de estudios científicos que demuestra cómo la capacidad empática, la capacidad cognitiva y la capacidad de reversibilidad ética, que es un rollo pero que está muy bien, la gran mayoría de la población adulta no lo ha alcanzado.
Si yo vivo en una sociedad en la cual las personas no son maduras, no puedo esperar comprensión, no puedo esperar cooperación, no puedo esperar empatía, no puedo esperar ayuda. Simplemente porque el otro no está capacitado. Llegados a este punto, afirmo una segunda cosa que me parece muy importante. Y esto rompe las normas de la política hasta ahora. Las feministas decían lo personal es político. Es decir, lo que me pasa a mí en casa no me pasa a mí en casa porque sea yo, sino que me pasa porque estoy en una sociedad concreta. Y lo que a mí me pasa afecta a todos, porque es colectivo. Muy bien. Hasta ahora nosotros hemos considerado que la evolución moral de las personas era un tema individual. Que tú hicieras trabajo interior, que tú fueras más empático, más comprensivo, que tú vivieras más feliz, era tu problema. Era un tema individual. Y lo que estoy afirmando es que es un tema político, es un tema colectivo. Porque nosotros conseguimos que la mayoría de la población, un grupo importante de la población, sea empático, tenga una visión mundocéntrica, sea capaz de ponerse en el lugar de los demás, sea capaz de renunciar a sus propios privilegios, lo cual significa que tiene una capacidad ética extraordinaria de separarse de sí mismo de sus beneficios. O conseguimos que la gran mayoría de las personas se sitúen ahí, o si no, los problemas globales que en este momento tiene el planeta son irresolubles. El problema, por ejemplo, de la contaminación, el problema de la sobreexplotación, el problema de la inmigración, el problema de las guerras, el problema del hambre, todos esos problemas son irresolubles porque son globales. Y para resolver un problema global necesito una visión global. ¿Y a dónde voy? Lo que voy a afirmar ahora rompe las normas de la política. La evolución moral, el nivel de conciencia de cada una de las personas debe entrar dentro de la agenda política. Igual que en los años 50, las agendas políticas de los partidos políticos, de los gobiernos, incluyeron la necesidad de la igualdad de las personas por género, que hasta los años 50 eso no estaba dentro de las misiones de los partidos políticos y de los gobiernos, pero ahora todos los partidos políticos y todos los gobiernos serán más quecos, serán más ridículos, serán más modernos, más atrevidos, vale, de acuerdo, pero todos hablan de la necesidad de la igualdad entre hombres y mujeres. Por lo tanto, incorporaron el género en la agenda política. En este momento hay que incorporar la conciencia en la agenda política. Repito la frase. Hay que incorporar la conciencia en la agenda política. Hay que asegurarnos cómo nuestros conciudadanos crecen interiormente. Cuando la ciudadanía crece, el país crece. Y si la ciudadanía no crece, el planeta está en peligro. Y eso yo creo que es algo extraordinario, algo extraordinario. Y lo mismo deberíamos pensar sobre las empresas. Las empresas en este momento, yo sé que en este congreso hay gente que va a hablar de empresa y por lo tanto no voy a profundizar aquí, pero va a haber dos tipos de empresas. Las que están centradas en el dinero, en el tener, y a ellas no les va a importar explotar, no les va a importar lo que están aportando, sino lo que están recibiendo. Y esas empresas son un peligro. Y esas empresas no tienen futuro. Es el final de su ciclo. Pero ahora tendremos la oportunidad, creo yo, tendremos la oportunidad de buscar empresas que estén centradas en el bienestar. En el bienestar, ¿en qué aportamos? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿De qué forma nosotros podemos cooperar? Porque a mí me parece algo que es muy importante. El dinero llega como consecuencia del servicio. Por lo tanto, céntrate en servir. Ha pasado la época en que podemos explotar. Ha llegado el momento en que las empresas entiendan que tienen que, es decir, ¿qué sentido tienen? ¿Cuál es su identidad? ¿Qué es lo que quieren dar? Y yo creo que esa es una posibilidad hacia dónde vamos. Y la otra, pues es a un mundo como el que estábamos, pero creciendo cada vez más la desigualdad y el sufrimiento. Bueno, es una opción. Tampoco pasa nada, ¿eh? Esto me gusta mucho, con este tampoco pasa nada, porque le quita peso en todos los sentidos a todo lo que está sucediendo, ¿no? Me acuerdo que hace muchos años veía un documental que te contaba cómo sería el mundo si la humanidad de pronto desapareciera. Y te iba diciendo,
5 minutos después de que haya desaparecido, 10 minutos después de que haya desaparecido. Y lo hacían en plan, pues que el coche se quedaba encendido en medio de la autopista, ¿no? Y te contaba lo que iba a suceder, ¿no? 10 minutos, 3 años, 20 años, 30 años. Llegaba un momento, obviamente, lo peor que pasaba es que explotaban todas las centrales nucleares, llegado el momento, y el mundo entraba en un invierno nuclear, no sé qué, tal y cual, y al cabo de 15.000 años, o los que fueran, pocos en la perspectiva de la Tierra, el mundo volvía a estar fresco como siempre y quedaban algunos restos por aquí y por allá de la humanidad. Y ese día, este documental me ayudó a darme cuenta que en realidad todo esto que estamos haciendo, dejando de hacer, lo único que como mucho pone en peligro es la misma supervivencia de la especie humana, ¿no? Pero que nosotros no estamos poniendo en peligro un planeta, no tenemos la capacidad real de poner en peligro un planeta que ha estado aquí con sus volcanes, sus erupciones y sus ecosistemas totalmente invivibles para nosotros. Lo que sí que estamos poniendo en peligro y lo que sí que tenemos la oportunidad de interactuar es con ese ecosistema tan específico que los humanos necesitan para vivir en este planeta, ¿no? Y también el punto este, que es lo mismo que desde la perspectiva natural, cuando explota un volcán y quema todo su alrededor y tal, y no sé qué, la naturaleza no dice, hostia, mira qué acabo de hacer, no me lo he cargado todo, sino que simplemente es una parte del proceso para que después puedan crecer nuevos brotes verdes y tal y cual. Y en ese sentido, nada de lo que estamos viviendo es tan trascendental, ¿no? Es simplemente una parte más, como decías tú, una posibilidad más, una opción que podemos aprovechar de una forma o de otra. En cualquier caso, sí que me gustaría preguntarte, ¿tú crees que desde esta perspectiva consciente y basada en el ser de la que hablabas, a nivel personal también me gustaría que respondieras, pero sobre todo a nivel social y a nivel económico, o sea, gobiernos y empresas, ¿dirías que están o hay cada vez más abertura en este sentido? ¿Están interesadas y con las ganas de darle entrada a la conciencia, tanto a nivel de gobierno como a nivel de empresa? Has hecho dos preguntas, una si están y la otra si cada vez están más interesados. Empiezo por la segunda, sí, cada vez están más interesados. Cada vez hay más gente en el mundo de la empresa y de la política más interesada en una visión global. Eso sin ningún tipo de duda. ¿Y si en este momento están? Pues en este momento no. Es decir, cada vez hay más gente, pero todavía no es la masa crítica como para decir que es la mayoría. Pero yo utilizo un truco que es muy bueno, ¿eh? Que es fingir que sí. Entonces, siempre que hablo con gente que se dedica a la empresa, gente que se dedica a la política, antes de hablar con ellos, y no me importa en absoluto de qué partido sea, no me importa en absoluto nada de esto, siempre presupongo que esta persona sí. Y desde ahí yo creo que es más fácil construir que relacionarme con alguien poniéndome por encima, creyendo que no lo entiende, que no. Es decir, siempre procuro relacionarme con un político, con una política o con un empresario o una empresaria, pensando que estoy hablando con Buda. Mm, Y eso yo creo que ayuda mucho más que si los hablo con superioridad o con desprecio. totalmente. Mm. Porque conectas directamente con este ser que todos llevamos dentro, que no está condicionado por todos estos pensamientos y juicios que tenemos sobre la vida, ¿no? Y todos llevamos esto dentro. Y ellos lo viven, todo el mundo lo vive, todo el mundo lo vive. Es decir, una persona que está muy centrada en su dinero, todavía está muy atrapada ahí, o en la necesidad de tener poder, también ha tenido experiencias vitales de que lo importante es cuando de pequeño lo aceptaban y lo abrazaban por lo que era. Cuando en momentos estaba desesperado, lloraba y alguien simplemente lo abrazaba y le decía, cariño, no pasa nada, no pasa nada, tú estás bien, tú eres el niño que tienes que ser, Luz. Y de repente, como adulto, eso está ahí en nuestro inconsciente porque además es cierto. Y por lo tanto, por eso decía que hay una parte en que nosotros podemos despertar personalmente, pero también podemos ayudar a despertar a los demás cuando empezamos a tratar, a relacionarnos con los demás de otra manera, ¿no? Yo me acuerdo cuando era adolescente, cuando era niño, y yo también, yo creo que tú también y todo el mundo que nos esté viendo lo podrá recordar. ¿Quién ha sacado lo mejor de mí? ¿Quién ha sacado lo mejor de ti?
gente que te gritaba, gente que era dura, gente que te miraba diciendo no llegarás nunca a nada, bien, o gente que te decía que confiaba en ti. Yo creo que yo he trabajado mucho más para profesores que confiaban en mí que para los que no. Por lo tanto, eso también nos da una pista, ¿no? Totalmente. Wow. Qué maravilla y qué inspirador. Sí, yo creo que si nos miramos así la vida, yo creo que nos damos cuenta de que está mucho más cerca de lo que parece. Y una última cosa que se me ocurre a mí ahora es, antes decía, y no tenemos que preocuparnos. A veces me imagino la humanidad como niños y como niñas que les han regalado un coche. A veces los niños rompen el coche. Tienen derecho a equivocarse. La humanidad tiene derecho a equivocarse, porque si no, no aprenderemos. Eh, pero por otro lado, cuando yo miro a todo el mundo desde el amor, porque solo hay dos respuestas posibles en el mundo, o mirar desde el amor o mirar desde la incomprensión, desde el error. Cuando yo miro a las personas desde el amor y me relaciono con el mundo desde el amor, no sé si el mundo ha cambiado, ¿eh? Puede ser el mismo, pero mi mundo, todo está lleno de amor, porque tal como yo trato a los demás, así me trato a mí mismo. Lo que yo hago a los demás me lo hago a mí. Cuando yo miro a los demás con comprensión, la comprensión está dentro. Cuando yo miro a los demás con ternura, la ternura está dentro. Por eso Gandhi decía, seamos el cambio que queremos que el mundo sea. Y cuando yo soy el cambio que quiero que el mundo sea, a lo mejor el mundo no cambia, ¿eh? A lo mejor yo no tengo suficiente influencia, no pasa absolutamente nada. Yo soy solo una célula de la humanidad. Esta es otra idea muy potente. No soy yo quien se ilumina, es la humanidad, pero eso lo vamos a dejar para otro día. Pero yo soy solo una célula de la humanidad, pero no importa. Porque cuando esta célula está feliz, todo su mundo encaja. Una pasada. Porque además, en primer lugar, cuando uno lo siente así, es lo que tú dices, todo tu mundo encaja. Y cuando todo tu mundo encaja, como mínimo tú, estás increíble. Pero es que además no solo eso, sino que es obvio que si tú estás en ese espacio, la, la, el, el impacto que puedes tener o lo que puedes expandir a tu alrededor va a ser completamente distinto. Y obviamente no es solo que tu mundo cambia, sino que ayudas a transformar el mundo que tienes a tu alrededor en la medida que tienes interacción con este mundo alrededor. Y si esto lo llevamos a nivel individual es increíble, pero es que si además esto lo llevamos a personas con grandes responsabilidades, por decirlo de alguna forma, imagínate hasta qué punto, si el presidente de una empresa o el presidente de un gobierno o personas así se mueven desde este espacio, ¿no? Sí. Y lo bonito de ver es que es posible. No es habitual, pero es posible. Vamos a pretender que sí. Vamos a pensar que sí es habitual y así lo hacemos habitual. Wow, Daniel. ¿Te parece que lo dejemos aquí? Porque yo creo que estos, bueno, todo ha sido precioso, pero estos últimos mensajes yo creo que es para irse a dormir a gusto, por decirlo de alguna forma, o para despertar a gusto. Daniel, te agradezco muchísimo este rato compartido. Creo que ha sido un mensaje muy, muy claro y inspirador. Solo les comunico a los que estén oyendo esta entrevista que justo aquí debajo del vídeo os vais a encontrar un botón donde podéis clicar, vais a encontrar la ficha de Daniel con los enlaces a su página web y otros recursos que pueden ser de vuestro interés. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, muchísimas gracias a ti, Daniel, por participar de este congreso y seguimos todos juntos en contacto. Pues venga, seamos muy felices. Chao, chao, que Gracias, vaya bien. bien. Adiós.